Shabbat Shalom, familia. Que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Eterno por dejarnos llegar al espacio sagrado de Shabbat. Este tiempo maravilloso que el Eterno nos permite, nos regala semana a semana para encontrarnos con Él, con su santa presencia, con su Santo Espíritu. Amén. Y agradecidos con el Eterno por esta maravillosa oportunidad que el Padre nos brinda de estar una vez más como familia reunidos en esta plataforma. Amén. Vamos a orar para entrar al estudio de esta noche. Estamos en la parashá número 16, la parashá Bashelach. Okay, vamos a orar. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baet, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech olam, Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch Ata Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Rey. Gracias por cada hermano y hermana que está en esta hora aquí reunidos, eterno Padre. Bendícelos donde quiera que se encuentren, Padre, a través del mundo y las naciones, aquellos que a través de los diferentes medios de comunicación y de difusión de este mensaje, Padre amado, sean altamente bendecidos. Bendice a la casa de Israel en todo el mundo, Padre, en las diferentes quejilot que hoy están iniciando, algunas ya han iniciado este precioso tiempo de Shabbat. Bendice a cada moré, a cada roe, bendice a cada congregación como tal, a cada miembro, Padre, y te pedimos, eterno Padre celestial, que tú sigas añadiendo día con día, así como lo dice tu palabra, aquellos que han de ser salvos. Padre, gracias. Ayúdanos en esta preciosa hora a estudiar tu palabra, a entenderla, a comprenderla y sobre todo, eterno Rey, a ponerla por obra en nuestras vidas y asimismo también poderlo enseñar a los demás. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, que el Eterno los bendiga nuevamente por acá. Agradecidos con el Padre por la oportunidad que nos da de estudiar esta parashá, que estamos en la parashá Bashelach. Amén. Déjenme ver por qué no la veo yo aquí. Ok, listo. La ve por ahí, ¿verdad? ¿Sí la ven? ¿Me escuchan, familia? Sí, No, Robert, hermano, no se ve. yo lo escucho. Ahí lo escucho y lo veo. Ok, gracias, gracias. Ahora sí hay presentación. Ok, perfecto. Bien. Esta es la parashá número 16, parashá Bashelach, ¿ok? Vamos a ir a la introducción. Ya hemos orado y hemos dado gracias al Padre por esta preciosa palabra. Bien, la palabra Bashelach, que se traduce como cuando Él envió o cuando Él dejó ir o cuando expulsó. Eso es lo que significa Beshalach, perdón. Se refiere al momento en que Faraón autoriza la salida de Israel de Egipto. Este acto simboliza el tránsito de la opresión a la libertad, de la opresión, de la esclavitud a la libertad bajo la ley y el orden divinos. Significa que Adonai actúa dentro de los límites legales, respetando su propia Torah, que es la expresión de su carácter. ¿Te quiere conocer el carácter del Eterno, de Dios? Tienes que conocer la Torah, tienes que conocer sus leyes, sus mandamientos, sus mitzvot. Este evento enseña que Adonai no transgrede sus leyes, fortaleciendo nuestra confianza en Él y en su fidelidad para cumplir sus propósitos de manera justa y legítima. En la parashá Beshalach, Israel inicia su salida de Egipto, guiados por Adonai. Atraviesa el mar de juncos, milagrosamente escapando del ejército egipcio. Siguen su jornada enfrentando desafíos como aguas amargas en Mara, hambre en el desierto y sed en Refidim.
Elohim provee maná, agua de la roca y victoria sobre Amalek. Destaca la confianza en Adonai, la providencia divina y el inicio de la transformación espiritual y física del pueblo de Israel. La Haftará de Beshalach, con la historia de Débora y Barak, se relaciona con la Parashá en su temática de liberación divina y celebración con cánticos tras victorias milagrosas, reflejando el éxodo de Israel y su paso por el mar de juncos. Primera Aliyá se encuentra en Shemot, capítulo 13. Shemot es el libro de de Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículo 17 dice: Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, porque dijo Elohim: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Recordemos que todas estas parashot vienen en la secuencia. La parashá, las dos últimas parashá anteriores, estuvimos viendo, amada familia, cómo el Eterno estaba, él había tratado con Egipto, las plagas de Egipto, y cómo a través de las plagas fue que el Eterno doblegó la voluntad del faraón, que no dejaba partir a Israel. Ok, entonces, la última plaga fue la que terminó de quebrantar el corazón de faraón para dejar partir al pueblo, para dejarlos ir a servir al Eterno. Amén. Esa última plaga fue la muerte de los primogénitos, que curiosamente, si usted no lo ha analizado, si usted lo analiza bien, todas las plagas, las 9 plagas anteriores, afectaron solamente la tierra de Egipto, pero en Gosén, donde estaba instalado Israel, no afectó ni una sola plaga, a excepción de la última, que fue la muerte de los primogénitos, que sí llegaría hasta Gosén. Y por eso el Eterno le dice a través de Moisés al pueblo que tienen que tomar el cordero de Pesaj y tomar la sangre de aquel cordero, ¿ok? Sacrificar el cordero de Pesaj y la sangre de aquel cordero untarla en los marcos de las puertas, y que de esta manera, cuando el Eterno pasara hiriendo a través de su ángel a los primogénitos de humanos y animales, morirían. Pero cuando él mirara la sangre, él pasaría por alto, que es lo que significa la palabra Pesaj o Pesaj, ¿ok? Pesaj, el cordero de Pesaj, pasar por alto o pasar de largo. Eso es lo que significa Pesaj. Y por medio de esta última plaga, la 10ª plaga, la semana pasada vimos que cada plaga era un ataque directo a los dioses de Egipto, que el Eterno doblegó por completo. Entonces ahí fue cuando Faraón los dejó libres, los dejó partir. Amén. Entonces el Faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. Según lo vemos en Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 28, en el capítulo 11, versículo 1, y en el capítulo 14, verso 5. El Eterno no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por esto era importante que la salida fuera hecha con el consentimiento de Faraón. Si no, hubiera sido un hurto, un acto ilegal. Amén. ¿Qué hizo el Eterno? Bueno, tenía que tener esa autorización del faraón para dejar ir a Israel, para que fuera de una manera legal. Recordemos que la Biblia, la Torá, hermano, es más que un documento religioso, más que un documento teológico, es un documento legal de justicia. Y el Eterno todo lo hace en el marco de la legalidad.
¿Por qué? Porque él no puede pasar por encima de su palabra. ¿Ok? Cualquiera diría, hermano, pero es que Dios es Dios y él es soberano, como dicen algunos, y él hace como él quiere. Sí, pero él no pasa por encima de su palabra. Porque con esa famosa frase de que Dios es soberano y él hace como él quiere, muchos se han tomado esa frase para hacer cosas con el cuento de que Dios me dijo, Dios me habló, y van en contra de lo que dice la escritura. Jamás, de los jamases, dijo alguien por ahí, el Eterno va a ir en contra de su propia legalidad, de su propia justicia, de su propia palabra. Amén. Entonces, por eso es que él tenía que hacer que el mismo faraón los dejara salir, porque tenía que hacer algo legal. Hashem no es un ladrón ni un mentiroso. Él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. Él no pasa por encima de su palabra. Amén. Ahora, cuando los deja ir, dice Elohim, no los condujo por el camino de los filisteos. Los filisteos eran las zonas donde había guerra con los hititas y todos estos pueblos que estaban en la región. ¿Ok? Entonces dice que el Señor no los llevó por el camino de los filisteos. Hay varias razones por las que Hashem no quería que entraran en el territorio de los filisteos. Un punto es, si los filisteos atacan, los temerosos de los hijos de Israel querrán volver a Egipto. Esto es un comentario del rabino Rashi. ¿Ok? Si los lleva por el camino de la guerra, por el camino de los filisteos, y los filisteos los atacan, los más cobardes, los más miedosos, los más temerosos, dicen, no, mejor nos devolvemos. Ahora, recordemos que era un pueblo de esclavos, eran pueblos de esclavos, sin armas ni nada. El Eterno es sabio y él sabe, hermano, por qué nos hace pasar por el camino que nos hace pasar. Dos, por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Abimelech. Los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos, según dice Génesis 21, en el capítulo 21. Había un pacto en ese instante. Basado en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículos 20 y 21, en el Midrash, comentario de la Torá, en el tratado Shemot Rabbah, en el capítulo 20, versículo 10 de este Midrash, dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los filisteos. Según el Midrash, según esto es comentarios rabínicos talmúdicos, ¿ok? Se cree que un grupo de Efraín, dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió antes de Egipto. Se escaparon, según este comentario, ¿ok? Y que los filisteos los habían matado, ¿ok? Sus huesos estaban regados por ese camino y constituiría una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podrían perder el ánimo y volver a Egipto. Las palabras que dicen cuando vean guerra pueden ser interpretadas de esta manera, ¿ok? Que ellos miraran los huesos de esa parte de esa tribu, según el comentario rabínico en el Midrash. ¿Ok? Entonces, puede ser una posibilidad. No estoy diciendo que esto sea así, pero puede que sea, y si usted lo analiza, podría tener algún sentido, alguna razón. ¿Ok? Entonces, este proceso de salida es similar al vivido por nosotros hoy, al querer dejar la esclavitud, siendo atraídos por las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 28, 11, 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas.
porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el camino que Él nos quiere hacer llevar, amados hermanos, entonces vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Pero si con nosotros queremos tomar un atajo y hacerlo a nuestra manera y no a la manera que el Eterno ha establecido, hermano, vamos a sufrir consecuencias muy, muy dolorosas, muy tristes. Éxodo capítulo 13, versículo 19 dice: Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Una de las maneras de honrar a Yuhei es honrar a los demás, especialmente a aquellos que han sido sus siervos. Joseph había profetizado este momento y había hecho jurar a sus hermanos que sacarían sus huesos de allí. Cuando hemos comprendido el plan redentor del Eterno, nuestro espíritu se conecta a las palabras y los eventos de una forma tal que, que solo constata la veracidad de lo establecido. Los huesos de Joseph proféticamente representan los huesos de la casa de Israel. Eso representan los huesos de Joseph, a la casa de Israel. Todos aquellos murieron fuera del pacto y todos nosotros que vivíamos como muertos sin Elohim, sin pacto y sin promesa. Y eso es exactamente lo que el profeta Ezequiel nos habla en el capítulo 37, versículo 1 al 3. La mano de Yuhei vino sobre mí y me llevó Yuhei en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran numerosísimos el gran valle, en el gran valle, y por cierto, secos en gran manera. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: oh Adonai, Yuhei, tú lo sabes. Ezequiel capítulo 4, versículo 12 dice, al 12, dice: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yuhei. Así dice Adonai Yuhei a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yuhei. Profeticé pues como me había mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido y luego he aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y mirando yo, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu: así dice Adonai Yuhei, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel que se había ido a las naciones. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice Adonai Yuhei, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Este pasaje es de los pasajes, hermano,
de las profecías que más me impactan en mi vida, porque yo visualizo ese valle. Siempre que leo esto, hermano, se me conmueve y se me corta la voz, porque dentro de esos huesos estábamos usted y yo, huesos secos. ¿Qué es huesos secos, hermano? Huesos secos significa huesos que están a punto ya de convertirse en polvo. Porque la escritura dice, polvo eres y al polvo volverás. Huesos que ya no sirven para nada, huesos que ya jamás podría alguien pensar. Y por eso la pregunta que el Eterno le hace en la visión al profeta Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? El profeta, hermano, siendo un profeta de Dios, siendo un profeta del Eterno, conocedor del Eterno, y además de eso, Ezequiel era un levita. Ezequiel era un levita, era un sacerdote, un cohen. Entonces, dice que el Eterno le pregunta, ¿vivirán estos huesos? O sea, quiero decir con esto, hermano, la fe del profeta, conocedor de las escrituras, conocedor de la palabra. ¿Vivirán estos huesos? Es como que a cualquiera de nosotros, el Señor se lo lleva ya a un cementerio a cielo abierto, donde están todos los huesos regados, y que te pregunte, ¿vivirán estos huesos? No, Señor, que van a vivir estos huesos. Pero Ezequiel le dio la respuesta más sabia que cualquier hombre en la tierra le puede dar al Eterno. Ante semejante consulta, ante semejante pregunta, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Es que hay respuestas, hermano, que no la tiene el doctor, no la tiene el psicólogo, no la tiene el psiquiatra, menos el brujo, menos el hechicero, mucho menos el adivino. No, hermano, las respuestas se encuentran solamente en aquel que está sentado en su trono, y a ese es el que usted y yo tenemos que acudir. La respuesta para tu hogar, para tu matrimonio, para tu vida, para la enfermedad, solamente se encuentra en Dios. Cuando el hombre dice no puedo, el Eterno dice aquí comienzo yo. Esa era la visión, pero a mí siempre me impactó. Y cuando leemos el versículo 11, cuando dice hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Los que ya estudiaron identidad conmigo, ya sabemos quién es la casa de Israel. Lo que Mashiach Yeshua llama las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Eso representaban los huesos de Joseph. Proféticamente representaban que aquellos que estaban en Egipto, que aquellos que se habían perdido en Egipto, volverían a la vida, volverían y serían llevados a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Israel. Por eso dice, por tanto profetiza y diles, así dice Adonai, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. A la tierra de Israel. Esa es nuestra herencia y allí moraremos por la eternidad en la tierra, en la Eretz Yisrael. Amén. Tú y yo éramos parte de esos huesos, pero se nos sopló el espíritu de vida de Yeshua HaMashiach y hemos cobrado vida una vez más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Roy, amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Amén. Éxodo 13:18. Éxodo 13:18 dice:
Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron quintados de la tierra de Egipto. El nombre hebreo para mar Rojo, esto fue un dato que me encontré, hermano, que es sumamente importante. Este mar que ellos cruzaron en hebreo es Yansuf, que significa mar de cañas. Mar de cañas. Entonces yo siempre decía, ¿por qué mar rojo? Entonces es probable que la razón por la que es llamado mar rojo sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea. No hablo inglés, así que me perdonarán los que hablan inglés. Red Sea. Yo tampoco tengo Que problemas con el inglés, Roy. Red Sea es, al español es mar de cañas. ¿Cuál es el problema con esta traducción? ¿Ok? Esta es una foto de la NASA que me encontré en internet. Y este que usted ve ahí marcado con flechitas. Eso es el mar rojo o el mar de cañas. ¿Ok? Entonces, por ninguna parte se ve rojo, ¿verdad? Por ninguna parte, además se ve azulito. Esto es una foto satelital de la NASA. Por eso les puse ahí foto de la NASA. ¿Ok? Que me encontré en internet. Usted la puede buscar y lo encuentra. Hay muchas, por cierto. Entonces, ¿cuál es el error? Entonces, todo indica que luego los que tradujeron la Biblia usando el inglés como base, se confundieron y entendieron la palabra red, que significa caña, como red, que significa rojo. De ahí probablemente viene la mala traducción y se quedó así como mar rojo. El mar de cañas no es rojo. Cuando uno va allí lo ve bien azul. Bueno, yo no lo vi, pero en la foto sí nos podemos ver. Como todos los mares, el mar de Cañas es el nombre de todo el mar, incluyendo los dos golfos, el Golfo de Suez y Acabá. ¿Ok? Ver la foto que le enseñé ahorita. ¿Ok? Entonces se ve bien azulito, no se ve rojo por ningún lado. Entonces, es importante que lo entendamos. El mar de Cañas o el mar de Juncos es la forma correcta de hablar sobre ese mar. Éxodo 13:19 dice, Moisés tomó consigo los huesos de Joseph, pues éste había juramentado solemnemente a los hijos de Israel diciendo, de cierto Elohim os visitará, llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Qué importante es cumplir los juramentos. Moisés tenía que esforzarse para honrar un juramento que sus antepasados habían hecho. Los hijos de Israel, los hermanos de Joseph, que hicieron el juramento, estaban todos muertos y por eso no podrían llevar consigo sus huesos, como dice con vosotros. De este texto se puede deducir que los huesos de los 12 hermanos fueron llevados de Egipto, no solo los huesos de Joseph. En tal caso, cada tribu tendría un ataúd consigo durante los 40 años en el desierto. Por otro lado, se puede entender que la expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los 12 hermanos, sino a todos los descendientes de Israel. En ese caso es posible que no fueron llevados los huesos de los demás hermanos de Joseph, sino solo los suyos. Éxodo capítulo 13, versículo 20. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etán, al extremo del desierto. Al final de esta parashá se ha dispuesto un mapa que nos dará una mejor expresión del viaje más extraordinario de la historia de Israel. En este recorrido apreciamos lo majestuoso e impresionante del poder de Yuhei para con los suyos. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22 dice, y Yuhei marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego.
para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. La palabra usada aquí para nube es el Strong 6050. Y esta palabra nube se dice Anán, Anán, que significa nube, nublado, nube de tormenta. Los que nos muestra que era una nube tan grande y sublime que se asemejaba a las nubes de tormenta. ¿Se ha visto cuando, creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Cuando el cielo se pone esos nubarrones gigantescos y usted dice, no va a llover, es una tormenta lo que viene, ¿ya? Porque las nubes de lluvia son diferentes a las nubes de tormenta. Y según da a entender a la traducción de la palabra que se usó en el hebreo, que es Anán, ¿ven? Nube, nublado, nube de tormenta. Era algo majestuoso. Amén. Entonces, más o menos entendemos que era algo así, lo que era esa columna de nube. Amén. La nube y fuego que los guiaba. Esa nube que usted ve ahí era algo así, según algunos, ¿verdad? Que guiaba al pueblo en el camino. O sea, con esa nubecita nadie se pierde. Siga la nube. En el versículo 21 aparece el verbo guiar de forma tifil, causativa, para mostrarnos que el Eterno iba delante mediante un emisario que le representaba. Comentario de Rabino Rashi. La columna de nube fue el representante del Eterno en este caso. En Éxodo capítulo 14, versículo 19, dice: entonces el ángel de Ja Elohim, el ángel del Altísimo, el ángel de Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos y la columna de nube se movió delante de ellos y se colocó en su retaguardia. Esto nos enseña que el representante de Hashem era un ángel y que se manifestaba de manera de columna de nube de día y columna de fuego por la noche. También una nube encima del campamento que daba sombra de día y calor de noche, según lo vemos en las citas ahí mencionadas de Éxodo 40:38, Números 14:14, Deuteronomio 1:33, Ezequiel 1:4, Isaías 4 del 5 al 6. Estas columnas, la de nube y de fuego, tenían dos objetivos específicos: servir de guía y proteger al pueblo del clima extremo que se vivía en el desierto. En el día, un sol abrasador capaz de deshidratar, y en la noche, un frío capaz de congelar. Porque así es el desierto, te lleva de un extremo al otro. O un calor que te cocina a un frío que te congela. Capítulo 91, Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El que Ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué pasó aquí? Alguien me tocó aquí. Algo se pasó. Me dice que alguien se puso a tocar algo aquí, no sé qué será.
¿Me escuchan ahí? Sí, sí, lo escucho. Sí, amén. ¿Me escuchan? Ok. Ok, perfecto. Debemos ver si regresamos. Ok. Miren la presentación, ¿verdad? Sí. Amén. Ok, listo. Entonces seguimos. Déjeme ver si no fue que se me paró la grabación. Denme un segundito. Ok. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Ok. ¿Qué más representa? Dice el fuego. Número 2, el fuego, que deja un amplio contenido de simbología. Sin embargo, queremos resaltar el verso 105 del Salmo 119. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu Torá y luz en mi senda. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torá, y luz en mi camino, luz en mi senda. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Torá es la luz que nos muestra el camino hacia adelante, para así no tropezar al caminar. Nos revela las raíces enredadas de la filosofía y falsos valores. Estudia la escritura para que puedas ver tu camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta en medio de este mundo. Y hoy más que nunca, amada familia, hoy más que nunca, se lo digo, es cuando más necesitamos estar apegados a su palabra, apegados a su doctrina, a su enseñanza, a sus instrucciones, porque el mundo cada día se pone más y más oscuro. Éxodo 14, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen entre Migdol y el mar delante de Baal Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. Según Rashi, este lugar era Picahirot. Amén. Es el mismo lugar que Pitón, según Éxodo 1:11. Pitón se parece a Pasatún, que significa boca cerrada, que alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto. Pijajirot significa boca de libertad. Según Mirajim, recibió un nuevo nombre porque ahora los hijos de Israel salieron libres de Egipto. O sea que este lugar, antes de llamarse Pijajirot, se llamaba Pitón, que significa boca cerrada. Pero una vez que pasó Israel, se llamó Pijajirot, boca de libertad. Amén. Este es el mapa más o menos antiguo por donde pasaron los hijos de Israel. Sin embargo, el territorio de Egipto, ok, de color amarillo, todo este territorio egipcio, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para verlo todo, ok, todo esto era territorio de Egipto. Este es el mar de juncos, ok, por ahí fue donde pasó Israel, ok. Sin embargo, el territorio de Egipto de color amarillo llegaba hasta la mitad de la península de Sinaí, según se ve en este mapa de la Sociedad Bíblica Americana. Es posible
Es posible que los hijos de Israel hayan llegado bastante más lejos cuando el faraón los alcanzó. Tradicionalmente se ha ubicado el monte Sinaí en la península de Sinaí. Sin embargo, hay indicios en las escrituras que muestran que el cruce del mar de Cañas podría haber sido en el Golfo de Acabá. Sin embargo, Moshe estaba con su suegro Yetro en la tierra de Midian y de allí llevó el ganado más allá del desierto y llegó al monte de Dios, según Éxodo 3:1. Midian no está ubicada en la península de Sinaí, sino en la parte oriental del Golfo de Quebar. ¿Okay? El Golfo del Quebar es por aquí, es esta parte acá. ¿Okay? Entonces, puede que Israel haya cruzado por aquí, en esa franja que se ve de agua ahí, según se dice, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y él dijo, ¿por qué yo estaré contigo? Porque yo estaré contigo y esta será la señal que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Esto nos enseña que el lugar de la entrega de la Torá fue en el mismo donde Moshe tuvo el encuentro con el ángel en la zarza ardiendo. Si Moshe vivía en Madián, ¿cómo es que haya llevado el rebaño hasta la península de Sinaí? La palabra Pijajirot indica que había un lugar donde las montañas formaban una boca, una cañada entre ellas, según lo comenta el rabino Rashi, el Rab Rashi. Esto nos enseña que el lugar del cruce tenía que haber sido donde había montañas y rocas, lo cual da pie a pensar que haya sido en el Golfo de Acabá más que el Golfo de Suez. Es más lógico pensar que el monte de Sinaí esté en el norte de Arabia Saudita, según está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 25, que dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y es figura de la Jerusalén actual porque sirve como esclava con sus hijos. Según el Shaliach, el apóstol Pablo, el Rab Shaul, el monte Sinaí está en Arabia, no en la península de Sinaí. Él mismo estuvo allí un tiempo y seguramente había visto ese lugar, según lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ahora, hay una buena distancia entre Gosén en Egipto y el Golfo de Acabá, como 350 kilómetros. Y la pregunta surge, ¿cómo es posible que los hijos de Israel hayan podido llegar allí tan rápido? 350 kilómetros, calcule usted, con ganado, con ancianos, con niños, posiblemente con mujeres embarazadas, caminando 350 kilómetros. Bueno, el texto de la Torá no dice cuánto tiempo necesitaban para llegar hasta el mar. Rashi dice que el cruce del mar se hizo 7 días después de la salida, el 21 del primer mes. En tal caso, coincidiría con el último día festivo de la fiesta de los panes sin levadura. Otros colocan el cruce del mar el 17 del primer mes, el tercer día después de la salida. Sin embargo, la Torá no habla de una fecha hasta el día 15 del segundo mes. Éxodo 16:1 y da la posibilidad de que el cruce haya podido ser en el Golfo de Acabá. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 está escrito que el pueblo andaba de día y de noche. Así que los 350 kilómetros podrían haber sido recorridos en unos días. También es probable que la mano del Eterno haya venido sobre ellos de manera que pudieran caminar rápido
o no cansarse hasta llegar al mar. Además, existen indicios geológicos y descubrimientos arqueológicos que hablan a favor de esta teoría. Éxodo capítulo 14, versículo 2. Habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Picahirot, entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón, a él acamparéis junto al mar. Parece ser que Baal Zephón estaba en el otro lado del mar y los hijos de Israel acamparon en la orilla opuesta, al frente, al otro lado. El mar tiene casi 18 kilómetros de anchura. Éxodo 14, 5 dice: y fue anunciado al rey de Egipto que el pueblo había huido, y fue trastrocado el corazón de Faraón y el de sus siervos contra el pueblo, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir a Israel de nuestra servidumbre? Este anuncio provocó un cambio de actitud, es decir, Jehová se convertía en soberbia, se convertía ahora en soberbia. Este sentimiento hace que las personas se olviden de quiénes son y sobre todo que olvide lo que Jehová ha hecho en ellos y por ellos. Es por esto por lo que Faraón decide una vez más desafiar al Altísimo, buscando esclavizar al pueblo de Israel una vez más. Una vez más. El pueblo de Israel huía de Egipto. El pueblo de Israel había huido de Egipto. Esto indica que salieron rápido. Cuando dice huya, es corra, ¿verdad? Salieron rápido y prosiguieron con prisa. La misma palabra para huir se encuentra en Génesis capítulo 16, versículo 6, y todas estas listas que usted ve aquí, se usa la misma palabra para huir. Éxodo 14, 8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. La expresión mano exaltada o levantada en hebreo es Yad Ramá. Yad Ramá. Se encuentra también en Números 15:30 y capítulo 33, verso 3. Rashi dice que significa fuerza elevada y evidente. Es decir, tiene un sentido metafórico. Esto nos muestra que los hijos de Israel salieron con fuerza y con determinación para no volver. Con esa fuerza llegaron al mar. Salieron libres con esa determinación. Nunca más la esclavitud, nunca más volver en Egipto, nunca más volver a la vida pasada, nunca más. Y esa es la determinación que usted y yo debemos de tener hoy que estamos en este camino, hoy que hemos llegado a la Torá, hoy que hemos recibido revelación de esta santa y bendita palabra a través de Yeshua HaMashiach, haber alcanzado la salvación, que a través de Yeshua HaMashiach, haber sido injertado en el olivo natural, haber sido tomado como pueblo, como parte del pueblo de Adonai, como parte del pueblo de Dios, usted tiene que decir nunca más. Tristemente, hermano, hay gente que todavía tiene un pie aquí y un pie allá. Hay gente que se está jugando las dos cartas. Pero si usted no toma una decisión, tienes que llegar a tomar una decisión. ¿En qué bando te vas a quedar? ¿En qué bando te vas a quedar? ¿Por qué? Porque si no estaríamos, hermano, incurriendo en adulterio espiritual. Yo recuerdo, hermano, que
en la oficina pastoral, en una congregación donde estaba pastoreando hace algunos años, había una familia con muchos problemas, mucho problema. Me tocó dar la consejería a esta pareja. El hombre tenía una posición económica muy buena y cuando yo llegué ahí, él era uno de los líderes de la congregación. Pero ¿qué era el problema? Que estaba en adulterio, tenía un amante. Y cuando yo empecé a trabajar con ellos en consejería, ese hombre lo vi llorar, lloraba. Y él me decía, pastor, yo ya le dije a mi esposa que me dé tiempo delante de la esposa. Estábamos en la oficina pastoral, delante de la esposa, que me dé tiempo, que yo voy a dejar a esa mujer, pero que me dé tiempo. Y yo, ¿sabe qué le dije a la hermana? Le digo, no, usted no tiene que darle tiempo ya. Porque si él no la valora a usted como esposa, y él lloraba y me decía, pastor, es que yo la amo a ella, yo amo a mi esposa y amo al amante. Le digo, no, usted no ama, usted no puede amar, usted no puede servir a dos señores. Usted no puede estar en el mundo y estar en Torah o estar en la congregación. Usted no puede servir al diablo y servir al Señor. De una fuente no brotan dos aguas, o es agua dulce o es agua salada, pero no pueden brotar dos aguas. Llega el momento de tomar una decisión, una determinación. Y cuando nosotros llegamos a Torah, es la parte que más cuesta, porque todavía seguimos arrastrando cositas y costumbres que no queremos soltar porque estamos muy apegados y arraigados a aquello. Y cuando él me decía, hermano, entonces, ¿qué es lo que siento? No, usted lo que tiene son ligaduras espirituales. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que cuando un hombre se une a una ramera, y eso es lo que es una mujer que se mete con un hombre siendo casado y sabiendo que es un hombre casado y se mete con ese hombre, es una ramera. Y Pablo dice que el que se une a una ramera, un solo cuerpo es con ella. Hay ligaduras espirituales, emocionales, sentimentales que el hombre cree que es que está enamorado o la mujer cree que es que está enamorada. No, eso no es enamor, eso no es amor, eso no es enamoramiento, eso no es amor, eso no es amar, eso se llaman ligaduras espirituales que solamente viniendo al Señor y rindiendo y haciendo teshuva, arrepentimiento, se rompen esas ligaduras. Pero mientras tú no quieras soltar eso, nadie te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Entonces, no, es que el pastor oró por mí, pero ese hombre no tiene poder porque yo sigo aquí lo mismo. No, es que no es mi oración, o no es la oración del hermano, o no es la oración de tu esposa la que está fallando. Eres tú, o de tu esposo. No. Porque cuando se cae en el pecado, es muy fácil culpar a los demás. No, yo estoy en droga porque a mí mi mamá nunca me quiso. No, yo estoy en droga porque a mí me echaron de la casa. No porque yo aquí, no porque yo allá. No, es que mi esposa no me ama. No, es que mi esposa no me quiere. No, hermano. Es porque se abrió una puerta y el Satanás te lazó. Te lazó, te dio un lazo y caíste en la trampa. ¿Amén? Pero la Biblia dice que cuando nosotros venimos a él, él nos librará del lazo del cazador. El problema es cuando queremos estar aquí, pero también queremos estar allá. Hay gente, yo he hablado con personas, amados hermanos, les gusta la Torá, les gustan los cantos hebreos, les gustan las predicaciones, se meten al canal de YouTube, ven las enseñanzas, han hablado conmigo, pero no, no, hermano, es que a mí me gusta, pero es que yo no puedo guardar chaval, no, hermano, no es que no quiera, no es que no pueda, es que no quiere.
Entonces, dice que Israel salió con tal fuerza y con la determinación. Dios los saca, te sacó de Egipto para que nunca más vuelvas a Egipto. Para que nunca más. Y como lo enseñamos en estos días en Tarjak Misbot, tienes derecho a sentirte mal, tienes derecho a llorar, tienes derecho hasta de deprimirte, tienes derecho a muchas cosas. Lo que no tienes derecho es a rendirte y volver atrás. Porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí, no es apto para el reino de los cielos. Eso dice Yeshua. No es apto para el reino de los cielos. Una vez saliste, así sea, te rastras, así sea gateando, así sea con las uñas, así sea llorando o riendo, pero sigue avanzando. Rashi dice que significa fuerza elevada y evidente, es decir, tienen un sentido metafórico. Esto nos muestra que los hijos de Israel salieron con fuerza y con determinación para no volver. Con esa fuerza llegaron al mar. Esta situación se ha repetido a lo largo de la historia, ya que muchos, dominados por la soberbia, han querido esclavizar y en casos extremos exterminar a la nación de Israel, confirmando con esto el poderoso significado de su nombre. Amén. Bereshit capítulo 32, verso 28. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Yisrael. Yisrael en el hebreo. Ese es su nombre. Yisrael. Porque has mostrado tu fuerza a ambos, al Malach de Elohim y al hombre, y has prevalecido. De lo que significa Israel, el príncipe de Dios, el que gobierna con Dios, el que lucha con Dios, no es el que se pelea con Dios, no, el que lucha con Dios. Antes luchábamos solo. Y ese es el problema, que a veces estamos en situaciones y queremos hacerlo a nuestra manera, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me conviene, o lo que no. Es cuando luchamos con Dios al lado nuestro. Luchar con Elohim, como Elohim como compañero, como el que va delante de nosotros, como poderoso gigante. Y cuando tú dejas que él vaya delante de ti, tu vida, tu nombre, tu pasado, todo cambia. Tu pasado queda atrás. Esa es la determinación, salir de Egipto para no volver nunca más. Para no volver nunca más. Hermano, mire, y ya con esto concluyo. Es por eso, hermano, que hay gente, los hermanos que están conmigo desde el principio, que hicimos transición. Estaba escuchando una enseñanza, no recuerdo si fue, no me acuerdo con quién fue esta semana, que escuchaba a Rico, escuchaba a Suaste, escuchaba fue el hermano Edgar Ramos. A Edgar Ramos fue el que le escuché esta frase esta semana. Y él dijo, hay gente, dice que estamos haciendo transición. Tiene 6, 7, 8, 9 años haciendo transición y nunca termina de hacer transición. Y nunca terminan de hacer transición. No, yo todavía no guardo Shabbat porque estoy haciendo transición. No, yo todavía como cerdo porque todavía estoy haciendo transición. No, hermano. La determinación. La determinación de apegarnos. Y cuanto más vamos conociendo de la Torá, más tenemos que ir subiendo nuestro nivel de observancia. Una cosa es que no estoy guardando X cosa porque no lo sé, porque no nos lo han enseñado, porque no lo hemos aprendido, porque no lo hemos estudiado lo suficiente, porque no lo comprendo todavía. Y otra cosa es que conociéndolo todavía usted diga, no, yo estoy en transición. Cuando
Cuando yo hice el estudio, cuando yo escuché el tema de Hechos capítulo 10, del famoso mata y come, y que luego yo hice una enseñanza sobre eso que está en nuestro canal de YouTube. Y me interesé tanto y comencé a estudiar las leyes del Kashrut, que están ahí en mi canal de YouTube también, acá en el canal de YouTube, Roe William Castro. Hermano, esa fue mi determinación, porque ya conocí. Entonces yo dejé de comer mis tamalitos de diciembre con carne de cerdo. Yo dejé de visitar los restaurantes chinos. Eso es determinar, una decisión clara y concreta. Tenemos que determinar en nuestro corazón no volver atrás, pase lo que pase. Que nos vamos a ganar enemigos, sí. Que muchos te van a despreciar, sí. Los primeros que te van a despreciar, mucho será de tu propia casa, de tu propia familia, de tus propios hijos, de tus propios hermanos en la congregación donde estuvimos antes. Son los primeros que nos cierran la puerta y nos desechan y nos llaman herejes, nos llaman legalistas, nos llaman judaizantes porque ellos no lo entienden. Yo antes me enojaba, me sentía resentido hasta que yo entendí que no son ellos los que deben de entenderlo, soy yo. Porque ellos juzgan, hermano, te juzgan, te condenan, te señalan porque ellos no lo han estudiado, porque ellos no lo entienden. Pero usted y yo ya lo hemos estudiado, usted y yo ya lo hemos entendido. Usted y yo ya sabemos lo que es. Por lo tanto, usted y yo, amados hermanos, somos los que tenemos que guardar. Y no enojarnos con ellos, sino tener la sabiduría, la paciencia para enseñarlo. Y la mejor manera de enseñarlo es haciéndolo nosotros, actuando nosotros, guardándonos nosotros. No, que usted es un judaizante porque o usted es un sabatista, como me dicen muchos a mí. No, yo ahora me he sentado a hablar con la gente que me ataca. Cuando me dan la oportunidad, porque hay gente que no te da ni siquiera la oportunidad. Bueno, con eso no puedo hacer nada. Pero yo le he dicho a algunos, usted me deja explicarle. Usted me deja que yo le explique esto y esto y esto. Sí, está bien. Y hablamos. Muchos no lo aceptan, no lo entienden, pero por lo menos ya no me atacan. Porque algo quedó ahí. Entonces, hermano, la determinación es sumamente importante para que usted y yo sigamos hacia adelante. Amén. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Mañana, si el Eterno lo permite, vamos a continuar con esta preciosa parashá. Amén. Si hay alguien que quiere hacer alguna consulta o algún comentario, puede hacerlo, familia. Si no, oramos y despedimos. Amén. ¿Qué les pareció? Como siempre, mi padre. Muchas gracias. Todo muy claro, todo excelente. Gracias, manita Mónica. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Shalom, Roy. Gracias, manita Maureen. Pues para mí todo excelente. Carga como siempre es muy claro, se explica muy bien, entonces todo queda muy clarito. Muchas gracias. Gracias, hermana. Amén. Bien, esa es la idea, hermana, que nos demos a entender. Amén. Bien, familia, entonces vamos a orar, a dar gracias al Eterno. Gracias a ustedes, de verdad. Agradezco mucho su presencia en las clases, en las enseñanzas. Le agradezco mucho, de verdad, a los que nos apoyan con las lecturas, les agradezco mucho. Y agradezco mucho, hermano, a los que entran a las enseñanzas en YouTube y dejan su comentario y su dedito hacia arriba. Eso nos ayuda mucho. Alcanzamos 400 suscriptores esta semana, 400, hermano. Eso pareciera poco, pero es mucho. Es mucho. Entonces, sigamos compartiendo las enseñanzas, sigamos creciendo para alcanzar más personas.
personas que nos están escuchando y nos están sintonizando, México, Estados Unidos, el Perú, Alemania. Entonces estamos llegando y las grabaciones de la Saliyot también me han hecho comentarios muy bonitos. Así que usted que es tomado en cuenta para esas Saliyot también, hágalo, hermano, con esa cabana, como siempre, con esa intención y con ese deseo de servir al Eterno. Amén. Así que, y gracias también, hermano. Amén, amén. Quiero agradecerlo públicamente a todos los que aportan con su ofrenda. eh, y, y hoy por hoy tenemos más herramientas. Agradecido con el Eterno por eso. Y por eso lo hacemos, queremos hacerlo cada día con mayor excelencia. Y gracias de verdad por su aporte, que eso nos ayuda a seguir adelante. Así que el Eterno me lo bendiga. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Esta noche sea una noche muy bendecida para tu pueblo. Gracias, Padre. Oramos por Israel, por los que están secuestrados, que vuelvan pronto a casa, eterno Rey. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Que el Eterno los bendiga a todos. Laila Shabbat shalom para todos. Amén, Shabbat amén. shalom, Shabbat Laila. shalom para todos. Shabbat shalom. Shalom. Su nombre, gloria.